Bueno, como habíamos anunciado, vamos a hablar con alguien que hoy está trabajando y buscando juntar alrededor de una mesa a las diferentes vertientes de la oposición para lograr una fórmula de unidad. Estamos hablando, ha comenzado ya la cuenta regresiva para definir quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. Un año clave, el 2019. Y falta poco. Todos los días se va consumiendo un día y faltan pocas semanas para definir las candidaturas, las alianzas y demás. Estamos hablando con alguien, vamos a hablar con alguien que fue clave en la construcción del primer kirchnerismo y hoy también está teniendo, y se lo vamos a preguntar, una misión similar. Vamos a saludar a Alberto Fernández. Alberto, Daniel Tonietti, estoy aquí con Raúl de la Torre, el profesor Sergio Vinieski, Alejandro Ligenti. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno. Primera pregunta, ¿qué trabajo estás haciendo vos en estos momentos en función, en términos electorales, como para lograr la unidad de la oposición? ¿Qué es lo que estás haciendo, Alberto? A ver, la verdad es que no es algo que es una tarea que me autoimpuse, no es una tarea que me delegó, que es la tarea de poder hacer que todos volvamos a hablar entre nosotros para encontrarle una salida a esto. O sea, nosotros hemos vivido en los años de Cristina un proceso de división entre nosotros, donde hubo muchos desencuentros, muchos debates y muchos, por momentos, malos tratos. Y eso ha generado heridas y bueno, a mí lo que me preocupa es que nosotros, por seguir hablando de las que ocurrieron, no estamos hablando de las cosas que nos pasan. Y las cosas que nos pasan son muy graves. Y no puede ser que no le prestemos atención a lo que hoy nos pasa. Y no puede ser que no le prestemos atención al enorme problema que está viviendo la Argentina. Y que pensemos que todo eso es un tema como secundario. Es un tema central, que nosotros no seamos capaces de articular una posición para hacerle frente a Macri, habla de nuestras propias limitaciones y de nuestras propias incapacidades. Entonces lo que me he propuesto es que todos hablemos, ¿no? Y que todos entendamos que hay un riesgo muy grande, que es que Macri siga gobernando, que no es un riesgo para el peronismo, es un riesgo para el país, porque las consecuencias están a la vista y todos tenemos una gran preocupación. Y hay gente que, además de estar preocupado como nosotros, padecen mucho más que nosotros, que están pasando definitivamente mal. Y eso es lo que nosotros no podemos seguir mirando como espectadores sin tomar cartas en el asunto. Así es, la tarea que me he autoimpuesto es que todos entendamos que ha llegado el momento de poder dialogar entre nosotros y buscar una salida. Y a veces me llama la atención porque yo, que estuve 10 años sin hablar con Cristina, pude recobrar mi charla con Cristina, hablar francamente con Cristina, y otros que estuvieron hasta el último día con Cristina se rajan las vestiduras y dicen que eso es un límite. Y me parece que eso es parte de la falacia de la política del presente, donde se mezclan ahí enojos personales antes que inteligencia política. Pero bueno, como me lo he puesto en la cabeza, trataré de insistir todo lo que sea necesario para ver si lo logramos. Bien. A ver, el peronismo, recurramos a ver si podemos obtener una respuesta de la historia reciente. El peronismo, cada vez que tuvo la oposición, en el gobierno de Alfonsín, y luego no en la oposición, pero cuando tenía un gobierno de transición y tenía que resolver el liderazgo, había un liderazgo en disputa, utilizó dos métodos. En el año 88, la interna Cafiero-Menem, una interna muy virtuosa, donde participaron los afiliados del Partido Justicialista. ¿Vos en esa interna jugaste con Cafiero o con Menem, Alberto? No, con Cafiero. Con Cafiero, en la renovación estabas, digamos. Exactamente. Bien, bueno, ganó finalmente. La verdad que fue, Cafiero tenía todo el aparato, todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, o la mayoría de ellos, para ser más justo, y hubo un fenómeno subterráneo ahí que fue Menem. Bueno, esa fue una forma. La otra forma fue en el año 2003, donde estaba un gobierno de transición, el de Duhalde, un liderazgo en disputa, porque estaba el liderazgo de Menem, el liderazgo de Rodríguez Sá, que quería ejercer un liderazgo y quizás había sido presidente y tenía ganas de revalidar, y después estaba alguien que emergía, ¿no? Que era Néstor Kirchner, con una alianza táctica que hizo en aquel momento con Duhalde. Un poquito de historia
repasamos. De hecho, vos participaste activamente en el periodo en el periodo del año 2003. La pregunta es, que es la pregunta que nos hacemos en este programa casi todas las mañanas. El tiempo pasa, ¿no? Todos los días pasan. Habría que definir un método. ¿Cuál es el método para definir las candidaturas en este marco que vos estás describiendo, que es el marco de unidad? En una mesa donde está, no sé, Felipe Solá, que dice yo quiero ser, y hace 10 años que me vengo distanciando del kirchnerismo, y está Alberto Rodríguez Sá, que dice yo quiero ser, estás vos, Alberto Fernández, que dice capaz que bueno, yo también tengo ganas, está Cristina, que dice yo no sé si quiero o no quiero, pero hay un montón de gente que dice que tengo que ser yo. La duda que yo tengo, y la pregunta puntual es esta: ¿no es momento de empezar a definir un método para definir las candidaturas? No, el método existe. ¿Cuál es? El método existe, que son las PASO. Lo que pasa es que ni en el 2003, ni en el 99, en el 88, en el 89, claro, en el 88 no existía el instrumento. No existían las PASO, hoy existen las PASO. Sí. En el 2003 pasó algo único en la historia, que es que el peronismo dio 3 candidatos a 3 frentes distintos. Fueron unas PASO de hecho, ¿no? Sí, me acuerdo que Duhalde los llamaba los neolemas, porque era como que el Partido Justicialista tenía 3 lemas, pero que no sumaban entre sí. Por eso los llamaban neolemas, era una cosa que había inventado Duhalde. Pero la verdad es que nosotros no teníamos las PASO. Las PASO es una gran solución que Cristina ha propuesto y que yo no sé por qué ahora tanto reniegan, por qué se reniegan de usarla. Pero la verdad es un instrumento formidable. Es un instrumento que primero abre los partidos a la gente, porque ahí no votan solo los afiliados, votan todos. Y segundo, es un voto obligatorio, con lo cual la participación es muy amplia y la legitimidad de los que salen electos es muy clara. Entonces, el método, si no nos ponemos de acuerdo, deberían ser las PASO. Pero lo primero que tenemos que tener en claro es cuál es el problema que tiene la Argentina. Yo insisto en este punto. El problema que tiene la Argentina es Macri. Por eso el escenario electoral se divide entre los que están con Macri y los que están en su contra. Simplemente. Alberto, sí. En el último proceso electoral estuviste cerca de Randazzo y anteriormente habías estado con Massa. ¿Qué de la vida de ellos, de Massa y Randazzo? ¿Y es posible que ellos se sumen a esta unidad? Bueno, Florencio está un poco alejado de la política. Con Sergio hablé ayer. Yo creo que también hay que entender cómo funciona la política, ¿no? La verdad, si para ser candidato en un espacio opositor con Cristina tan vigente, y es bastante decepcionante, porque Cristina acumula el 80% de los votos de la oposición. Entonces es muy difícil llegar a esa pelea. Ahora, lo que pasa es que la política además se hace en el escenario que te toca y con los actores que te tocan, no es que uno pueda andar eligiendo. Y el escenario que le tocó a este presente es este. O sea, con Cristina conteniendo el 80% del voto opositor. La especulación que objetivamente hace Argentina Federal y sus sectores es ver qué posibilidades hay de que Cristina no sea candidata. Por eso te dicen, si Cristina no es candidata, vamos a la unidad. Claro, pues si Cristina no va como candidata, las cosas empiezan a igualarse. Es como digo yo, es como que empieza a ser una pelea entre mortales. Si está Cristina, es la pelea entre un semidios y un grupo de mortales. Si Cristina no está, es una pelea entre mortales. Y por eso muchos esperan la decisión a ver qué hace Cristina. Y eso no debería empezar a definirse, porque esa cosa de ir orejeando las cartas, ¿no? Y ir especulando, está bien, digamos, yo no les voy a enseñar a ustedes cómo hay que hacer, ¿no? Eso porque se supone que ustedes tienen la experiencia y demás, pero no es contraproducente, no sería bueno que la sociedad vaya conociendo cuáles son los por ahora no está claro ni siquiera el método, más allá de que vos digas que son las PASO. No es que salió Cristina y dijo va a haber PASO. No, es que tampoco eso puede ser, porque no somos todos parte de un mismo frente. Claro. Puede ser que vayan por tener razón en eso.
Digo, pero la verdad la lógica para dirimir eso son las pasos. Sí, lo que digo es no tenemos método, no tenemos candidato y otra cosa, tampoco... No, candidato no sobran. Sí, pero ya sabemos, se supone, el oficialismo va a ir con Macri o con Vidal o con Rodríguez Larreta, ellos ya sí, tienen. No lo sé, tampoco lo sé eso, tampoco lo Bueno. sé. Tampoco lo sé, lo que es verdad es que hay una demanda sobre la oposición, porque hay una presión muy fuerte para que Cristina no sea. Sí, ¿la presión quién la ejerce? Y la ejerce desde Macri hasta los medios. Para que Cristina no sea. Y sí, claramente, la verdad estoy diciendo una novedad, no estoy diciendo nada nuevo. Todos los días un dicho nuevo, una persecución nueva, cuando se acaban las razones para ganar a Cristina, van y la noche se secuestran los cuadros, es una para que el día siguiente sea tapa de los diarios. El día que anuncian los tarifazos, van y le secuestran todos los cuadros a Cristina, que además, hay que aclararlo a la gente, estaban embargados, con los cuales nadie podía disponer de esos cuadros. Entonces fue toda una medida ficticia, innecesaria, con el solo propósito de generar el ruido que generó y de hacer tapa de los diarios que taparan de algún modo el tema del aumento de tarifas. Que el aumento de las tarifas solo te garantiza ya que el año que viene la inflación tenga un piso del 30%. Esto es indudable que pasa. Alberto, aprovecho la oportunidad. A ver, es una pregunta que le hacemos a varios en nuestro programa. Una pregunta contrafáctica, no sabemos si va a suceder, pero también es un deseo personal que suceda. ¿Qué características tiene que tener el próximo gobierno si es un gobierno opositor? Sea cual sea el presidente. El presidente puede ser Cristina, Rodríguez A, Alberto Fernández, Felipe Solá, Agustín Rossi. Te voy a decir lo que yo creo, ¿no? A mí me parece que el gobierno que viene, primero se va a hacer cargo, ese sí se va a hacer cargo de una herencia espantosa. Bien. Macri va a dejar un país de las mismas características que el que recibimos con Néstor. O peor. Un país en default. No sé si alcanzará los mismos números, porque los números con Néstor fueron tremendos, pero números muy graves, ¿no? Un país en default, una Argentina con 40 puntos de pobreza, una Argentina con 15 puntos de desocupación. Eso es lo que vamos a recibir. Para que ustedes tengan en cuenta la decadencia de la gestión de Macri recibió un país con un PBI cercano a los 600.000 millones de dólares y tenemos un país de 320.000 millones de dólares de PBI. O la deuda con el fondo, que en el gobierno de ustedes era 9.000 y ahora 57. Exactamente. Y la deuda externa, que Cristina dejó una deuda que en dólares era el 18% del PBI, hoy es el 95% del PBI. Y va a ser el 100 a fin de año, ¿no? Sí, seguramente. Por eso vamos a recibir un gobierno, una Argentina desastrosa. Ahora, a mí me parece que hay que resolver algunas cosas para poder empezar a resolver la Argentina. Una de las cosas que hay que resolver seriamente es terminar con la locura de la grieta. ¿Y qué sería terminar con la locura de la grieta? No, y bueno, hay que buscar un modo para poner fin a toda esta locura, porque esta locura no sirve a nada. Bien. Es muy difícil. Bueno, Macri lo ha constatado, Macri fue el que más incentivó la grieta y quedó atrapado en su juego. Es muy difícil gobernar con una Argentina. Tirame una medida que sería terminar con la locura de la grieta, a ver. No, es un pacto político. Un pacto político. Es un pacto político, terminemos con esta cosa. Bien. No es ni dar impunidad, ni mentira, no, es decir, terminemos con esta historia. O sea, porque no perseguir a nadie. Exactamente. No perseguir a nadie. Bien. Con la pero no perseguir judicialmente, no perseguir políticamente. Claro. ¿Se entiende? No judicial. A ver si entendemos. Hay un sector que dice, bueno, nos persiguieron a nosotros, ahora se viene el vuelto. No hay vuelto. Hay eso hay que ponerle un punto. Obviamente, eso no quiere decir que las irregularidades o los delitos que se hayan cometido sean cargo de lo que se hayan cometido. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Bien. A la ANSES le acaban de manotear una suma similar a la que Macri le debe a la Argentina por el correo. Muy bien. Entonces esas cosas me parece que habrá que investigarlas y que cada uno se haga cargo. Bien. Medida económica. Eso es una cosa económica. Para gobernar. Y económica, medidas económicas. ¿Cuál es? Te vuelvo a repetir que solo estoy hablando a título personal. Sí, ya sé. Pero a mí me parece que el gran problema que tiene Macri es la lógica que le ha impuesto a la economía. La economía argentina no soporta la lógica de Macri.
Macri se ha emperrado en que Argentina sea parte de la OCDE. No sabemos para qué nos sirve ser parte de la OCDE. Lo único que sabemos es que por ser parte de la OCDE, 9 de cada 10 heladeras que se venden en Argentina son importadas. Un ejemplo que te doy. Bien. La Argentina no resiste esa lógica. Bien. La Argentina no resiste la lógica que hace que este año terminemos con una caída del consumo entre el 8 y el 9%, porque la Argentina, el 70% de lo que produce lo consumen los argentinos. Entonces, si vos bajás el consumo, bajás la producción, si bajás la producción, afectás el empleo, si afectás el empleo, aumentás la pobreza. Entonces, esa lógica que tienen aquí, hay que cambiarla. Volver a distribuir, digamos. Sí, volver a hacer crecer. Volver a hacer Terminar crecer. con la Bien. rutina de la economía que se achica y volver a hacer crecer la economía. Bien. ¿Qué se hace con la justicia, por ejemplo? A ver, acá hay un tema para nosotros, la interpretación que hacemos nosotros en este humilde programa, y creemos que mucha gente más que nos está escuchando, es que la Argentina tiene un problema institucional serio, varios, pero uno en particular que es en uno de sus poderes, que es el Poder Judicial, la interpretación que hacemos nosotros es que es directamente una cloaca el Poder Judicial en la Argentina, que es el lugar donde se expresa el poder económico. ¿Qué hacer con el Poder Judicial? ¿Es una manito de pintura o hay que hacer una reforma profunda? ¿Y esa reforma cómo se hace? ¿Cuál es la opinión tuya, Alberto? Primero, el gran problema que tiene la justicia argentina es la justicia federal. Porque no es razonable meter a toda la justicia dentro del mismo... O sea, la justicia también es justicia laboral, justicia civil, justicia comercial, justicia de seguridad social. En verdad, el gran problema que tenemos es la justicia federal. Que a esta altura de los acontecimientos hay que revisar su funcionamiento. Bueno, eso estamos de acuerdo, pero ¿cómo se instrumenta eso? Porque... Bueno, es un tema un poco más delicado por la autonomía que tiene el Poder Judicial. Sí. Pero me parece que hay muchos jueces que van a tener que explicar lo que han hecho en este tiempo. Sí. Y una de las cosas que hay que hacer, de verdad, porque se ha visto en época de Macri vino quejándose del Consejo de la Magistratura de Cristina y de la intervención de Cristina en la justicia. Y la realidad es que el nivel de intervencionismo en la justicia de Macri no fue visto nunca en la historia de la democracia. Nunca. Intervino el Consejo de la Magistratura poniendo por la ventana a un diputado de él, que es Tonelli. Eso le permitía tener una mayoría que le permitía hacer cualquier dislate en la justicia comercial, en la justicia federal. Vació toda la Cámara Federal. Sí. Eso lo sabemos, más o menos el diagnóstico más o menos está claro, Alberto. Hubo alguien acá que incluso propuso, hay que poner a todos los jueces federales, a todos, o sea, los camaristas, todo, en comisión. Y bueno, podría llegar a ser una salida, que yo no me animo a decir que esa sea la salida, pero que vamos a tener que hacer una revisión, no tengo ninguna duda. Las cosas que han escrito los jueces federales son vergonzosas. Algunas ya tienen preparada su jubilación. Sí. ¿No? Como Bonadío. Como Bonadío, bien. Pero la verdad es que han hecho cosas oprobiotas. Bien. En términos de derechos, cosas oprobiosas. Alberto, y siempre se te ha indicado, quizás injustamente, como un hombre muy afín a los intereses del grupo Clarín. La pregunta que te hago puntualmente, el próximo gobierno, ¿qué tiene que hacer con Clarín? A mí se me ha indicado como un nombre del grupo Clarín, creo que solamente porque estaban enojados porque yo renuncié. La verdad es que eso no es cierto. La verdad es que tampoco le asigno al grupo Clarín la trascendencia que otros le asignen. Estoy hablando del grupo Clarín que fue, no del grupo Clarín que es. El grupo Clarín que fue un sistema de medios que podía tener algún grado de influencia sobre la gente, pero que evidentemente no tenía el nivel de influencia que muchos le atribuían, a punto tal que Cristina ganó con el grupo Clarín absolutamente en contra y sacó el 54% de los votos, sacó 40 puntos de ventaja al segundo. Y que cuando llegó Scioli prácticamente quedó empatado con Macri. Entonces, lo que pasa es que el grupo Clarín en los últimos años ha hecho algo, a instancias de Macri, ha logrado algo a lo que yo siempre me opuse. Hay libros que cuentan mi oposición al tema, que es comprar Telecom. Y entonces allí empieza a jugarse otro partido. Bien. Porque ahora sí, más allá de lo discursivo, Clarín tiene posiciones dominantes
muy complejas. A ver, al Grupo Clarín hay que decirle, ¿devolver Telecom? Mirá, no sé si hay que decirle, lo que hay que ver es cómo funciona la ley de la competencia, la ley de defensa de la competencia, porque tiene un porcentaje claramente mayoritario de la fibra óptica. Sí, en Córdoba, si sumás Arnet y Fibertel, tienen casi el 90% del mercado. Es que el dato que yo tengo es que tienen el 65% del país. Sí, en el país tiene el 65%. No hay ningún país desarrollado en vía de desarrollo. Ahí hay un problema de dominio en el mercado, pero un dominante que antes no existía. ¿Entendés? Pero en términos fácticos, digamos, porque el diagnóstico está más o menos claro. Ya sabemos que Clarín tiene una posición dominante en varios sectores, ¿no? En tendido de cable, ahora en fibra óptica, en conectividad a Internet. ¿El nuevo gobierno le tiene que decir a Clarín devolver parte de lo que te llevaste? Bueno, tiene que ver cómo funciona todo eso. Tiene que garantizar que la competencia opere. Sí. Para eso existe ya. A Clarín nunca le gustó competir, ¿eh? Nunca. Bueno, de hecho se quedó con el principal insumo, que es eso no es un problema que le guste a Clarín o no. Es un problema de que eso es un problema que cumpla con las normas que existen. Claro. Yo lo que digo es que una cosa es el Grupo Clarín como grupo mediático, donde creo que le dieron un rol en su momento absolutamente exagerado, que no tenía el poder que decían. Y otra cosa es el presente, donde ya hay problemas comerciales, de competencia, de defensa de la competencia, que habrá que ver, que habrá que empezar a estudiar, ¿no? Eso todo el mundo sabe, que yo siempre me opuse a la idea de que Clarín accediera a Telecom. Hay libros escritos, artículos escritos que cuentan mis discusiones en aquel momento. ¿La aprobación de la fusión Cablevisión Multicanal fue un error? Mira, primer punto, una de las cosas que hay que demostrar. Cristina dijo que fue un error, ¿no? Después lo reconoció. Nunca lo aprobamos nosotros. Nunca lo aprobó ni Néstor ni yo. Bueno, fue un acto de gobierno el 7 de diciembre del 2007. Fue un acto del secretario de Comercio. Bueno, del gobierno Moreno. El presidente era Néstor Kirchner. Sí, pero nunca intervenimos nosotros. Ahora, digo esto, ¿sabes por qué? Ahora me vas a decir, ¿para qué hiciste esa aclaración si vas a decir lo que dijiste? Hice esa aclaración porque durante años se la pasaron repitiendo la estupidez que habíamos firmado un secreto con Kirchner. Y que yo lo había llevado. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Moreno, pero por motus propio, vos decís, Moreno. Lo hizo Moreno porque... Pero, o sea, Moreno se levantó a la mañana y dijo, el último acto del primer gobierno de Néstor Kirchner va a ser... No, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que Moreno despotricaba porque estaba en contra de un dictamen de Pepe Batela, que yo defendía. Claro, que estaba en contra, sí. Que yo defendía. Y me decía que era un hombre mío. Por eso te digo, yo para que dejen de falsificar la historia, solamente para esto. Está bien. Pero lo que te digo también es que era una discusión media sonsa, porque ya en verdad lo único que se hizo no fue tanto aprobar la fusión, como se dice, y más, la resolución dice exactamente esto, autorizar la administración conjunta de dos empresas que ya eran de Clarín, y que nadie se había opuesto, que eran Cablevisión y Multicanal. Ya estaba hecho eso, y nadie se había opuesto a eso. Cuando nosotros llegamos ya estaba consumado ese hecho. Porque lo que llaman la fusión es la posibilidad de que se administren conjuntamente, pero hasta ahí las administraban por separado y nadie decía absolutamente nada. No es que nosotros aprobamos que compre otra empresa. ¿Se entiende lo que digo? No, pero le dio una posición dominante en un negocio muy creciente. Ya la tenían en dos empresas, que ya estaba legitimado eso. Primero ellos eran dueños de Multicanal y después compraron Cablevisión. Cuando nosotros llegamos eso ya estaba consumado. Claro. Lo único que autorizó Moreno, por eso digo, ¿para qué hiciste esa aclaración si ahora lo justificás? Porque en verdad lo único que autorizó Moreno fue la administración conjunta de dos empresas que ya existían. Claro. ¿Entendés? Bueno, fue un acto administrativo entonces, ¿no? Fue un acto administrativo. Si vos lees la resolución no dice apruebas la fusión, dice apruebas la administración conjunta. Claro. Alberto, te agradecemos mucho el intercambio y te mando un abrazo muy grande. Abrazo muy grande, Daniel. Gracias, feliz año. Hasta luego. Alberto Fernández, me parece una charla bastante interesante, con muchas cosas que se dicen. Tuvo mucho poder el primer gobierno kirchnerista. Era el hombre más importante. Era Néstor, Cristina y Alberto. Era
el triángulo, en realidad después se sumaba ahí Carlos Zanini, ¿no? En ese rombo se tomaban las decisiones más importantes del gobierno, ¿no? Fue un hombre muy, pero muy importante, ¿no? Y me parece bastante revelador, me parece, para entender un poquito, insisto. Bueno, vamos a las noticias, después